Hola a todos, la ciencia ficción nos ha dejado a lo largo de los años ideas y conceptos muy variados que van desde cómo se puede acceder al espacio con más facilidad a cómo podríamos explorar nuestro propio sistema solar o viajar a otros lugares de la Vía Láctea. Y entre todos esos conceptos, uno que aparece con cierta frecuencia es el del ascensor espacial, que nos permitiría acceder a la órbita baja de la Tierra y a la órbita geosíncrona. Sin embargo, por su planteamiento y por cómo sería una herramienta así, parece algo propio de la ciencia ficción. Hay motivos para pensar que se podría construir realmente un ascensor espacial, pero no es nada sencillo, al menos no en la Tierra. Y en este vídeo lo que quiero contaros es qué es el ascensor espacial, cómo nos podría ayudar para expandirnos al espacio y para poder comenzar a expandirnos por la órbita baja de la Tierra y la órbita geosíncrona, y si realmente se puede llevar a cabo en la Tierra. Y si no es en la Tierra, ¿dónde se podría construir un ascensor espacial? Hay que decir que, a pesar de lo que se pueda pensar, el ascensor espacial no es una idea moderna. Surge en 1895 como mínimo, planteada por Konstantin Tsiolkovsky, un físico soviético que hay que decir que está considerado el padre de la astronáutica, y en realidad hay dudas de que no se plantease incluso antes, es decir, el concepto puede ser incluso anterior a Tsiolkovsky. Pero la idea, y eso es lo realmente atractivo, es que sería una forma de poder viajar al espacio sin tener que hacer lanzamientos de cohetes, y además sería reutilizable, es decir, podríamos utilizarlo tantas veces como queramos, por lo que el coste de viajar al espacio sería mucho más barato. En los lanzamientos de cohetes, si nos olvidamos de lo que está haciendo SpaceX y algunas compañías que están trabajando en cohetes reutilizables, esos cohetes solo se pueden utilizar una vez y el coste de fabricación y de la misión en sí es muy elevado, por lo que un ascensor espacial en ese sentido es muy interesante porque abarataría mucho el coste de acceder al espacio. El principal problema es que gran parte de esa inversión que se ahorra se pierde en la necesidad de poder construir una estructura así. Eso sería muy caro. También hay que decir que el nombre de ascensor espacial es similar al ascensor que conocemos de toda la vida, pero tiene algunas diferencias que son importantes. En esencia está compuesto de 4 piezas. Un anclaje, que se encontraría en el ecuador del planeta, un contrapeso, que estaría en la órbita geoestacionaria, a 35.780 kilómetros de la Tierra, que es donde se encuentran los satélites geoestacionarios, que son los que se mantienen fijos respecto a un punto de la Tierra a medida que orbitan alrededor del planeta, un cable que conecte el contrapeso y el anclaje, y por supuesto una plataforma que es la que puede transportar material o personas desde la superficie de la Tierra a la órbita geosíncrona, o al revés, también se puede utilizar para bajar desde la órbita geosíncrona a la superficie. La diferencia con un ascensor tradicional es que en nuestro caso son los cables los que se encargan de mover la cabina de una planta a otra cuando utilizamos un ascensor. En el ascensor espacial es la propia plataforma la que va trepando por el cable y subiendo o bajando por su propia cuenta. No es el cable el que hace ese movimiento, el cable es simplemente la estructura a través de la que se mueve la plataforma para poder viajar al espacio. Una de las primeras preguntas que nos viene a la cabeza seguramente es la de cómo funciona, cómo es posible que el ascensor espacial pueda mantenerse unido, qué es lo que permite que la estructura sea posible. En la parte inferior es la gravedad de la Tierra la que hace ese trabajo. En el espacio, en la región del contrapeso, que hay que decir que en algunos planteamientos se pone más lejos de la órbita geoestacionaria, pero el destino es la órbita geoestacionaria, es la fuerza centrífuga del movimiento, a medida que la Tierra va rotando lentamente, la que hace que la estructura se mantenga unida, y eso hace que el cable esté firme y se pueda utilizar para que esa plataforma pueda moverse. Sin embargo, esto nos lleva a algunos problemas. Estamos hablando de un cable de 35.000 kilómetros. No es una distancia pequeña, ni mucho menos, y ese cable, por tanto, tiene que ser capaz de soportar su propio peso, por ejemplo, además de el peso de la propia plataforma. Es decir, necesita unas condiciones que, ahora vamos a ver, no son nada sencillas de reunir. De hecho, a lo largo de los años ha habido diferentes propuestas sobre cómo se podría llevar a cabo, por un lado, el ensamblaje del ascensor espacial y por otro lado, qué material podría servir. En cuanto al ensamblaje, se ha planteado que se podría utilizar un satélite geoestacionario y que el cable se entregaría a la Tierra desde el espacio. También se ha planteado al revés, es decir, la construcción del cable comienza desde la Tierra y se llega hasta la órbita geoestacionaria. A todo esto le hay que sumar el anclaje. ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué lugar de la Tierra? Hemos dicho en el ecuador, pero puede ser en el océano o en tierra firme. En este último caso se ha planteado que podría ser en lo alto de una montaña, donde podríamos poner ese anclaje, pero una de las opciones más populares es que en su lugar esté en el océano, porque así se tiene la movilidad que permitiría que en caso de tormenta se pueda mover
el ascensor espacial del lugar, o si hay, por ejemplo, una amenaza de impacto con basura espacial, y esa movilidad es muy útil para evitar que la estructura pueda sufrir daños, especialmente si tenemos en cuenta que 35.000 kilómetros de cable pues lógicamente están expuestos a muchas inclemencias, ya no solo atmosféricas, como pueden ser las tormentas, sino la posibilidad de chocar con basura espacial, micrometeoritos y un largo etcétera. Para el contrapeso, sin embargo, se han propuesto ideas que en algunos casos resultan descabelladas para nuestra tecnología actual, porque una posibilidad sería colocar un asteroide capturado como contrapeso. No tenemos esa tecnología, pero ni de casualidad, así que esa la podemos descartar. La otra es, como os decía, que el cable sea más largo de lo necesario, es decir, que pase más allá de la órbita geoestacionaria para que haga de contrapeso. El problema es que en ese caso nos tendríamos que ir a un cable de unos 100.000 kilómetros. Si ya es difícil llegar a 35.000, imaginad construir 100.000 kilómetros de cable. Y otra opción es que para ese contrapeso se utilice simplemente todo el material sobrante que haya en la construcción de un ascensor espacial. Aún así, es más o menos factible imaginar cómo se llevaría a cabo la construcción de un contrapeso, por ejemplo, especialmente si se hace un cable mucho más largo de lo que debería, o cómo sería el anclaje, porque, por ejemplo, una plataforma oceánica, que no es un concepto ni mucho menos desconocido, nos podría servir. Donde realmente se encuentra lo más difícil de todo este concepto es en el cable, porque, como hemos dicho, tiene que ser capaz de soportar su propio peso, más el peso de la plataforma, y necesitamos, por tanto, un material que sea ligero y muy resistente. En la base del ascensor, es decir, en la superficie de la Tierra, tiene que ser capaz de aguantar aproximadamente el peso de 4.960 kilómetros de cable. Si es capaz de hacerlo, podemos construir el ascensor espacial. El problema es que algunos de los materiales más resistentes que conocemos, como el titanio y el acero, solo son capaces de soportar de 20 a 30 kilómetros, y eso queda muy lejos de los 4.960 kilómetros que tendrían que soportar. Además, estamos hablando de un cable muy fino. Para que os hagáis una idea, en el mejor de los casos se plantea que tenga como mucho unos pocos metros de grosor. Normalmente se plantea 1 metro y a veces incluso menos. El único lugar en el que sí sería más ancho es en la órbita geoestacionaria, porque por raro que pueda sonar, uno de los puntos críticos se encuentra ahí. Allí es donde se registra la mayor torsión y por tanto es donde hace falta que el cable sea lo más resistente posible, y allí podría ser más ancho. Pero el problema está en el material. Si el acero y el titanio no nos pueden servir, ¿qué opciones nos quedan? Tenemos materiales que son más ligeros y que también son muy resistentes, como por ejemplo la fibra de carbono y el Kevlar. En ese caso, si el cable estuviese hecho de alguno de esos materiales, se calcula que se podría llegar a entre 100 y 400 kilómetros. Ese es el máximo que podrían soportar de su propio peso. Y nos sigue quedando muy lejos de esos más de 4.000 kilómetros que hacen falta soportar. Hay una opción que sería los nanotubos de carbono, que sobre el papel parece que podrían funcionar, porque debería ser capaz de aguantar entre 5.000 y 6.000 kilómetros de su propio peso. El problema es un material en el que hay mucho trabajo que hacer, apenas se ha conseguido construir cables de unas pocas decenas de metros, y además ese cable tan largo a nivel microscópico tendría que ser perfecto, porque cualquier mínimo defecto haría que se rompiese. Y tiene también la ventaja de poder conducir electricidad, así que es muy atractivo sobre el papel, pero en el mundo real su producción es muy complicada, y más si encima pensamos en la escala del cable que habría que construir. En cuanto a la plataforma en sí, en la mayor parte de casos lo que se plantea es que se utilice la fricción como sistema de sujeción y método de desplazamiento, pero también hay que tener en cuenta cómo funcionaría, porque si se mueve demasiado rápido, podría romper el cable. Y un cable de 35.000 kilómetros no nos interesa que se rompa de ninguna manera. Además, a medida que ascendemos por el cable, adquirimos más velocidad horizontal de la rotación de la Tierra. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si se hiciese un lanzamiento a 20.000 kilómetros de altura, el objeto que lanzásemos tendría una órbita elíptica. Si seguimos subiendo en el cable, al llegar a la órbita geoestacionaria, lógicamente si soltamos un objeto allí, tendrá una órbita circular alrededor de la Tierra en esa órbita geoestacionaria. Y si seguimos avanzando, con la idea del cable que fuese mucho más largo, e hiciésemos un lanzamiento a 53.000 kilómetros de distancia, por ejemplo, ese objeto tendría velocidad de escape, es decir, podría escapar de la gravedad de la Tierra, y por tanto podríamos lanzar naves a otros lugares del espacio. Es decir, esa plataforma, si el cable fuese muy largo, nos podría servir incluso como lanzadera espacial. También se ha calculado, por ejemplo, que si la plataforma se moviese a 300 km por hora, se tardaría unos 5 días en llegar a la órbita geoestacionaria. Es mucho tiempo en comparación al lanzamiento de un cohete, que es mucho más rápido, pero si el coste es casi cero después de haber construido el ascensor espacial, seguramente ese tiempo adicional no sea un problema. También se produce un efecto muy llamativo cuando se sube en una plataforma de un ascensor espacial, porque
A medida que se va avanzando, el movimiento de esa plataforma es más lento que cada sección del cable a la que se llega. Y por tanto, lo que se está haciendo en realidad es robarle un poquito de velocidad de rotación a la Tierra, es decir, se está ralentizando su movimiento. Es muy poco, no es un efecto que haya que tener en cuenta, no es importante en cuanto a... No vamos a hacer que los días se alarguen. Además, no solo eso, en sentido contrario, al bajar hacia la Tierra, le devuelves esa velocidad, así que al final el intercambio es más o menos nulo. Y a esto hay que sumarle también que la parte del contrapeso en el espacio hace un poco de péndulo, se mueve alrededor del punto fijo en la superficie de la Tierra. Y esto habría que tenerlo en cuenta también a la hora de pensar en cómo se haría el transporte de cargas, porque también es un factor que influye. Todo esto está muy bien en el papel, pero nos queda una pregunta que no es ninguna broma. ¿Qué hacemos si el ascensor espacial tiene riesgo de fallo terminal, es decir, que se vaya al traste? Porque ya hemos visto que hay algunos riesgos, como por ejemplo el impacto de micrometeoritos o incluso un asteroide. El motivo os lo dejo elegir a vosotros, pero por lo que sé, imaginemos que ese cable se rompe. ¿Qué sucede entonces? El escenario no es agradable. Si se rompe por encima de 25.000 kilómetros de altura, el cable cae a la Tierra. Y 25.000 kilómetros de cable son muchos kilómetros. Y la plataforma seguramente ardería en la atmósfera. Si se rompe por debajo de esos 25.000 kilómetros, la parte del cable que se rompe cae hacia la Tierra, pero el resto del cable saldría al espacio y seguramente se iría a una órbita más alta con el contrapeso. Y el caso más curioso seguramente es si se rompe el cable cerca del contrapeso, porque entonces lo que pasaría sería que saldría volando y terminaría en el espacio, en una órbita alrededor de la Tierra, o quizás incluso, dependiendo de cómo fuese el movimiento, más allá de la órbita de la Tierra. Es decir, pensar en construir un ascensor espacial no es nada sencillo por todos los desafíos que hemos visto, no sería nada barato, es algo que de hecho a día de hoy no hay ninguna propuesta de intentar construir un ascensor espacial, entre otras cosas por los materiales, pero también por el coste económico de un proyecto así, y las consecuencias podrían ser serias, porque reparar un cable de 35.000 kilómetros no es sencillo. Seguramente habría que volver a construir toda la parte que se hubiese perdido y eso implicaría una inversión enorme otra vez, así que hay muchos escollos que solventar antes de poder pensar en construir un ascensor espacial. Eso sí, en la Tierra. Porque, por ejemplo, sí se ha planteado que se podría construir un ascensor espacial en otros lugares como la Luna. Y como la Luna tiene una gravedad mucho más baja que la de la Tierra, allí sí que se podría llevar a cabo incluso con materiales que ya existen y se ha planteado en alguna ocasión. De hecho, normalmente es verdad que lo que se imagina es un ascensor espacial lunar que llevaría material desde la superficie de la Luna al entorno de la Luna, pero se ha planteado incluso la posibilidad de que ese ascensor espacial fuese un cable larguísimo, muchísimo más largo que desde la Tierra, porque llegaría hasta la órbita geoestacionaria, es decir, se extendía más de 300.000 kilómetros desde la Luna. Pero lo curioso es que sí hay materiales que en principio se podrían utilizar. El problema, si ya es difícil pensar en construir un ascensor espacial en la Tierra, tener que llevar todo ese material a la Luna y construirlo desde la Luna hacia la Tierra es ciencia ficción en cuanto a que no tenemos esa infraestructura ni esa capacidad. Pero la idea existe y en realidad lo que indica es que sería más fácil. Eso abarataría también las misiones en el sentido de que solo haría falta llegar a la órbita geoestacionaria para enganchar con ese ascensor espacial y viajar a la Luna. Pero claro, es un proyecto que en realidad, a pesar de que sí hay materiales que se podrían utilizar, es tan inabordable como el construir un ascensor espacial en la Tierra. Quizás en el futuro haya alguna empresa que se plantee intentar construir un ascensor espacial, pero desde luego no parece que vaya a ser algo que suceda en los próximos años o décadas. Hay que recordar que las empresas del sector privado aeroespacial en lo que están centradas es en conseguir abaratar los costes de lanzamiento de los cohetes. No se está pensando en construir un ascensor espacial. Pero, en cualquier caso, ahora ya sabéis qué es un ascensor espacial, cómo se podría construir, aunque no sería nada sencillo, y por qué es una idea que, a pesar de que parece ciencia ficción al 100%, en realidad se podría llevar a cabo. Es verdad que en el caso de la Tierra tenemos ese reto de encontrar un material que pudiese servir y que se pudiese fabricar en grandes cantidades, pero no es enteramente ciencia ficción y eso no deja de ser interesante. Dicho esto, llega como siempre el momento de elegir dos nuevos temas y os voy a dar dos opciones diferentes, pero que tienen que ver más con la parte teórica de la astronomía, porque por un lado, una opción es las estrellas variables, hablar de qué son las estrellas variables, por qué son tan útiles, porque en algunos casos sirven para determinar, por ejemplo, distancias en el espacio, explicar qué tipos de estrellas variables conocemos, cómo se diferencian entre sí, etc. Y por otro lado, hablar de la espectrometría, que es una de las técnicas que se utiliza en astronomía para observar el espacio, es una de las más útiles y aparece mencionada muy a menudo, pero es verdad que no se suele explicar
en qué consiste y por qué es tan útil. Y esa es la otra propuesta. Además de eso, en el podcast de ayer hablé de cómo será el futuro del sistema solar, cómo evolucionará la Tierra y el Sol en los próximos miles de millones de años y cómo cambiará todo este entorno, porque eso nos permite entender también, por ejemplo, que lo que es un planeta habitable es un término relativo. Es habitable ahora, pero por ejemplo la Tierra dentro de miles de millones de años no será habitable antes de que muera el Sol. Así que si tenéis curiosidad por saber cómo es un tema del que hablo en profundidad en el podcast y lo podéis escuchar. Tenéis el enlace en la descripción. Y poco más que añadir, como siempre, muchas gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos y por participar en la comunidad y dejar vuestros comentarios. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.